Mi nombre es Mateo Roldán, tengo 49 años, soy pastor colombiano y durante 11 años coordiné redes humanitarias clandestinas en las zonas más peligrosas del Medio Oriente y Asia Central. Lo que voy a contarte ocurrió en agosto de 2017 en Kandahar, Afganistán, y juro ante Dios que cada palabra de este testimonio es completamente verdadera. Aquella semana viví el terror más intenso de mi vida, pero también fui testigo del poder de Dios manifestándose de una forma que ningún ser humano podría explicar jamás. Estoy grabando esto porque necesito que entiendas algo. Cuando Dios decide intervenir, ni las armas más letales, ni los hombres más violentos, ni los ejércitos más crueles pueden detener su voluntad. Lo que pasó aquel viernes al mediodía en una plaza polvorienta de Kandahar desafió cada ley de la física, cada regla de la guerra y cada límite de lo humanamente posible. Si alguna vez has dudado de que Dios sigue haciendo milagros hoy, si te has preguntado si realmente escucha las oraciones desesperadas de sus hijos en medio del peligro extremo, este testimonio va a cambiar completamente tu perspectiva. Prepárate, porque lo que realmente ocurrió en aquella plaza es inexplicable. Era 16 de agosto de 2017. Eran las 3:47 de la madrugada cuando mi teléfono satelital vibró dentro de la mochila. Yo estaba durmiendo en un cuarto sin ventanas en un edificio de concreto agrietado en Herat, oeste de Afganistán. El aire olía a queroseno quemado y polvo antiguo. Afuera se escuchaban perros ladrando a lo lejos y el motor diésel de algún generador viejo. La temperatura era de 34 grados incluso de noche. Tomé el teléfono. Era un mensaje encriptado de mi contacto en Kandahar, un hermano afgano al que llamaré solo Rashid por seguridad. El mensaje tenía 3 palabras en inglés: Capture, 14, Execution. Me senté en el colchón de espuma. Mis manos empezaron a temblar. Marqué inmediatamente el número. Rashid contestó al segundo timbre. Su voz sonaba quebrada, como si hubiera estado llorando. Pastor Mateo, nos encontraron. Qari Yusuf tiene a 14 de nuestros líderes. Los va a ejecutar públicamente mañana al mediodía en la plaza de Maiwand. El nombre Qari Yusuf me heló la sangre. Ese hombre era el comandante talibán más temido de la provincia de Kandahar. Nuestros informes confirmaban que entre 2015 y 2017 había decapitado personalmente a 23 misioneros y trabajadores humanitarios cristianos. Tenía un método brutal. Hacía que las víctimas cavaran sus propias tumbas antes de matarlos frente a cámaras, y luego distribuía los videos como propaganda de terror. ¿Cuánto tiempo tenemos?, pregunté tratando de controlar mi voz. Menos de 18 horas. La ejecución es a las 12:00 del mediodía. Hermano, entre los capturados está mi esposa Laila, mi cuñado Habib y Amir, el hijo de Habib. Amir tiene 15 años. Cerré los ojos. Un niño de 15 años. ¿Dónde los tienen? En el complejo del norte. Pastor, Yusuf ha mandado a pegar carteles por toda la ciudad. Dice que va a transmitir la ejecución en vivo por internet como advertencia a todos los infieles cristianos. Ya hay más de 200 personas armadas rodeando el área. Esto es una trampa. Si vienes, te matarán a ti también. Voy para allá, dije sin pensar. Pastor, no... Rashid, escúchame. Están orando. Silencio. Luego un sollozo ahogado. Sí. Todos los hermanos que están libres están orando sin parar. Pero hermano, Qari Yusuf nunca ha perdonado a nadie. Nunca. Dios es más grande que Qari Yusuf. Prepara un lugar seguro. Llego antes del amanecer. Colgué y me quedé inmóvil 30 segundos, sintiendo cómo la adrenalina me recorría desde el pecho hasta las manos. Luego me arrodillé en ese cuarto oscuro que olía a concreto húmedo y empecé a orar en voz alta. No con palabras bonitas. Oré con desesperación, con miedo, con la voz quebrada.
Dios, necesito que me escuches ahora mismo. 14 de tus hijos van a morir si tú no intervienes. Un niño de 15 años va a ser ejecutado por creer en ti. Señor, yo no tengo poder. Yo no tengo ejército. Yo no tengo nada. Pero tú sí. Necesito que me des estrategia. Necesito que me digas qué hacer. Y necesito que protejas mi vida para poder llegar hasta allá. A las 4:20 a.m. salí del edificio con una mochila pequeña, documentos falsos de una ONG humanitaria secular y $1,400 en billetes arrugados escondidos en un cinturón interior. Mi contacto local, un taxista cristiano llamado Dawood, me estaba esperando con un Toyota Corolla blanco del año 1998, que tenía el parabrisas rajado y el motor haciendo un ruido metálico preocupante. ¿Kandahar?, preguntó Dawood sin mirarme a los ojos. Sí. Son 9 horas por la ruta segura, 12 checkpoints talibanes. Pastor, usted sabe que si nos revisan bien, nos matan. Lo sé. Dawood encendió el auto. El motor tosió 3 veces antes de arrancar. Salimos de Herat a las 4:35 a.m. El cielo estaba completamente negro todavía. La carretera era una línea de asfalto destrozado que atravesaba desierto abierto. A ambos lados solo había arena, rocas y arbustos secos. Cada kilómetro sentía como adentrarse más profundo en territorio enemigo. Durante los primeros 40 minutos no hablamos. Yo iba repasando mentalmente todo lo que sabía sobre Qari Yusuf. 38 años. Excombatiente contra la invasión soviética. Perdió a su padre y 2 hermanos en un bombardeo estadounidense en 2001. Desde entonces había jurado exterminar a todos los invasores infieles y sus colaboradores. Para él, los cristianos afganos eran traidores que merecían muerte pública. Había visto fotos de sus ejecuciones anteriores. Eran sistemáticas, calculadas, diseñadas para infundir terror máximo. Obligaba a las víctimas a usar ropa naranja como los prisioneros de Guantánamo. Las hacía arrodillarse en fila. Les vendaba los ojos. Y luego disparaba uno por uno, dejando que los demás escucharan cada disparo antes de morir. A las 5:47 a.m. llegamos al primer checkpoint. 3 hombres armados con AK-47 y turbantes negros nos detuvieron. Uno de ellos golpeó la ventana con la culata del rifle. Dawood bajó el vidrio despacio. El hombre metió la cabeza dentro del auto y nos miró fijamente. Tenía barba larga y desprolija y sus ojos estaban inyectados en sangre. Olía a sudor y tabaco. ¿A dónde van? Kandahar. Entrega humanitaria, dijo Dawood mostrando documentos falsos. El hombre agarró los papeles y los revisó lentamente, moviendo los labios mientras leía. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que podía escucharlo. Tenía las manos apoyadas sobre las rodillas, tratando de parecer relajado, pero cada músculo de mi cuerpo estaba tenso. El guardia devolvió los papeles. «Abran el maletero». Dawood salió y abrió la cajuela. Yo me quedé sentado, orando en silencio. Escuché cómo movían cosas, cómo abrían bolsas. Pasaron 2 minutos que se sintieron como 20. Finalmente, el guardia golpeó el techo del auto 2 veces. «Sigan», respiré. Dawood volvió al volante y arrancamos de nuevo. «Primer milagro», susurró Dawood. «Van a ser muchos más», respondí. A las 7:15 a.m., segundo checkpoint. Esta vez fueron 4 hombres. Revisaron todo. El motor, debajo de los asientos, dentro de la guantera. Uno de ellos encontró mi teléfono satelital. «¿Qué es esto?» «GPS para rutas humanitarias», mentí. El hombre lo observó, presionó algunos botones y finalmente me lo devolvió. «¿Cristianos?», preguntó de repente mirándome directo a los ojos. Mi garganta se secó. «No, humanitarios, neutrales». El hombre se me quedó mirando 5 segundos completos. Luego escupió al suelo y nos hizo señas de que siguiéramos. Tercer checkpoint, 8:40 a.m. Nos hicieron bajar del auto.
Nos revisaron físicamente. Uno de los guardias pasó sus manos por mis bolsillos, mi cintura, mis piernas. Sentí el cinturón con el dinero contra mi piel, pero el guardia no lo detectó. Nos dejaron ir. Cuarto checkpoint, 9:50 AM. Nos retuvieron 15 minutos mientras llamaban a alguien por radio para verificar nuestra historia. Finalmente nos liberaron. Durante todo el trayecto, Dawood y yo orábamos en voz baja. No parábamos. Le pedíamos a Dios protección, estrategia, un milagro. El reloj avanzaba sin piedad. Cada minuto que pasaba era un minuto menos para los 14 prisioneros. A las 10:20 AM recibí otro mensaje de Rashid. Ya lo sacaron a la plaza. Los encadenaron en fila. Yusuf está dando un discurso. Cámaras están grabando. Hermano, no sé si llegas a tiempo. Le respondí, llegamos en 40 minutos. Sigue orando. Dios va a hacer algo. Pero honestamente, en ese momento, no sabía si lo que acababa de escribir era fe o desesperación. A las 11:05 AM, entramos a los límites de Kandahar. La ciudad era un laberinto de calles polvorientas, edificios destruidos por décadas de guerra y mercados caóticos donde la gente vendía desde frutas hasta municiones. El aire olía a humo de leña, carne asada y basura quemada. Hacía 41 grados centígrados. Dawood condujo por calles secundarias, evitando las avenidas principales. Cada esquina podía ser una emboscada. Finalmente llegamos a un edificio de 3 pisos con las ventanas tapadas con plástico negro. Rashid nos estaba esperando en la puerta. Era un hombre delgado de unos 35 años, con barba corta y ojos hinchados de tanto llorar. Nos abrazó rápido y nos metió adentro del edificio. «Quedan 45 minutos», dijo con voz ronca. Subimos unas escaleras de concreto hasta el 3er piso. En un cuarto pequeño había 11 personas arrodilladas en el suelo, orando intensamente. Algunos lloraban, otros susurraban versículos en dari. Una mujer mayor tenía las manos levantadas y temblaba mientras oraba. Rashid me llevó a una ventana que daba hacia el este. Me entregó unos binoculares viejos. «Mira», enfoqué. A unos 800 metros de distancia estaba la plaza de Maiwand. Era un espacio abierto de tierra compactada, rodeado por edificios bajos y muros de adobe. Y allí, en el centro, bajo el sol abrasador del mediodía, estaban los 14 prisioneros. Los habían encadenado en una fila horizontal. Llevaban ropa naranja. Tenían las manos atadas detrás de la espalda. Algunos estaban arrodillados, otros de pie, tambaleándose. Pude distinguir a 3 mujeres entre ellos, y al final de la fila, un adolescente delgado que tenía que ser Amir, el hijo de Habib. Frente a ellos había un hombre alto, con turbante negro y chaleco militar verde. Sostenía un micrófono conectado a un altavoz portátil. Era Qari Yusuf. Alrededor de la plaza había al menos 200 personas. La mayoría eran hombres armados. Algunos tenían cámaras de video sobre trípodes, otros simplemente observaban, fumando, esperando el espectáculo. Bajé los binoculares. Mis manos temblaban. «Rashid, necesito que me digas exactamente qué está pasando ahora». Yusuf lleva 30 minutos dando un discurso. Está diciendo que estos 14 traidores han rechazado el Islam para seguir al falso profeta Jesús. Dice que van a morir como advertencia para todos los cristianos escondidos en Afganistán. Hermano, ya tiene a 6 tiradores listos con rifles. En cuanto termine de hablar, va a dar la orden. ¿Cuánto falta? 10, máximo 15 minutos. Me di vuelta hacia el grupo que estaba orando. Escúchenme todos. Ahora mismo necesito que oren como nunca han orado en su vida. No oren bonito, oren con autoridad. Oren en el nombre de Jesús. Declaren protección sobre esos 14 hermanos. Declaren que ningún arma forjada contra ellos prosperará.
Declaren que Dios va a manifestar su gloria en esa plaza hoy. Todos se pusieron de pie, empezaron a orar en voz alta, al mismo tiempo, con intensidad. La habitación se llenó de voces en dari, pastún, inglés, español. No era un murmullo religioso, era un clamor de guerra espiritual. Yo volví a la ventana y agarré los binoculares de nuevo. Eran las 11:37 a.m. Qari Yusuf seguía hablando. Gesticulaba violentamente. La multitud respondía con gritos de «Allahu Akbar». Los prisioneros estaban inmóviles, algunos con la cabeza agachada, otros mirando al cielo. De pronto, Yusuf dejó de hablar. Le entregó el micrófono a uno de sus hombres. Caminó hacia los prisioneros, se detuvo frente a la primera persona de la fila, una mujer que parecía tener unos 50 años. Le gritó algo en pastún. La mujer no respondió. Yusuf la abofeteó con fuerza. La mujer cayó al suelo. 2 guardias la levantaron y la pusieron de rodillas otra vez. Mi estómago se contrajo. Rashid, que estaba a mi lado, soltó un gemido ahogado. Esa es Zainab, tiene 53 años, fue cristiana durante 22 años. Tiene 4 hijos, los 4 son cristianos también. Yusuf caminó por toda la fila, gritándole a cada prisionero. Cuando llegó al adolescente al final, lo agarró del cabello y le levantó la cabeza para que mirara a la multitud. El chico tenía sangre en la cara. «Ese es Amir», susurró Rashid. «Mi sobrino». Eran las 11:42 a.m. Yusuf volvió al centro de la plaza. Hizo una señal con la mano. 6 hombres con rifles AK-47 se posicionaron frente a los prisioneros a unos 10 metros de distancia. Formaron una línea horizontal. Revisaron sus armas. El sonido metálico de los cargadores siendo insertados llegó hasta nuestro edificio como un eco siniestro. La multitud se quedó en silencio. Las cámaras seguían grabando. Yusuf levantó la mano derecha, listo para dar la orden de fuego. «¡Dios, ahora!», grité en esa habitación del 3er piso. «¡Necesitamos tu poder ahora!». Los 11 hermanos gritaron conmigo. Algunas personas lloraban y oraban al mismo tiempo. El cuarto entero vibró con la intensidad de nuestras voces. Miré por los binoculares otra vez. Eran las 11:43 a.m. La mano de Yusuf seguía levantada. Los tiradores tenían los rifles apuntando. Los prisioneros estaban inmóviles. Algunos tenían los ojos cerrados. Otros miraban directamente a los cañones de las armas. Y entonces, hermanos, ocurrió algo que jamás podré olvidar, y que ningún científico, ningún militar, ningún experto en este mundo podría explicar. Uno de los tiradores gritó algo y señaló hacia el cielo con su mano libre. Todos los demás tiradores bajaron sus armas y miraron hacia arriba. La multitud entera se quedó paralizada, mirando el cielo. Yusuf bajó su mano y también miró hacia arriba con la boca abierta. «¿Qué está pasando?», gritó Rashid. Moví los binoculares hacia el cielo sobre la plaza. Lo que vi me dejó sin aire en los pulmones. El cielo, que segundos antes estaba completamente despejado y azul bajo el sol del mediodía afgano, ahora estaba cubierto por una formación de nubes que no debería existir. No eran nubes normales. Eran estructuras masivas, brillantes, que se movían en un patrón circular perfecto sobre la plaza. Parecían estar a menos de 100 metros de altura. Pero lo más impactante no era la formación, era la luz. De esas nubes emanaba una luz blanca intensísima que no venía del sol. Era una luz propia, pulsante, que iluminaba toda la plaza desde arriba como si alguien hubiera encendido un reflector gigante en medio del día. «¿Están viendo eso?», gritó Dawood detrás de mí. «Todos lo están viendo», dije, sin poder apartar los binoculares de mis ojos. En la plaza, la confusión era total. Los tiradores habían soltado sus rifles. La multitud empezó a gritar. Algunos corrían hacia los edificios. Otros se quedaban inmóviles, petrificados. Yusuf seguía mirando hacia arriba como hipnotizado. Y entonces la luz se intensificó aún más.
De las nubes bajó algo que hasta el día de hoy no tengo palabras adecuadas para describir. Eran figuras, formas verticales, luminosas, blancas como nieve ardiendo. Bajaban lentamente desde las nubes hacia la plaza. Conté 12, luego 18. Luego dejé de contar porque seguían descendiendo. Medían al menos 3 metros de altura cada una. Algunas parecían tener algo que se podría describir como alas, pero no eran alas de plumas. Eran estructuras de luz pura que se extendían desde sus espaldas. Sus rostros eran brillantes, imposibles de distinguir con claridad por la intensidad de la luz que emanaban. Rashid cayó de rodillas detrás de mí. «Son ángeles», dijo con voz quebrada. «Dios mío, son ángeles». Las figuras se posicionaron alrededor de los 14 prisioneros, formando un círculo protector. No tocaban el suelo. Flotaban a unos 30 centímetros de la tierra, y de ellas emanaba un sonido, un zumbido profundo que hacía vibrar el aire mismo. Uno de los tiradores cayó de espaldas, soltó su rifle y empezó a arrastrarse hacia atrás, gritando. Otro se desmayó directamente. Los demás simplemente se quedaron paralizados, con los ojos muy abiertos, incapaces de moverse. La multitud entró en pánico total. Hombres que segundos antes gritaban «Allahu Akbar», ahora corrían despavoridos, tropezando unos con otros, dejando sus armas tiradas en el suelo. Algunos se tiraban al piso boca abajo, cubriéndose la cabeza con las manos. Pero lo más impactante de todo fue lo que le pasó a Qari Yusuf, el comandante más temido de Kandahar, el hombre que había decapitado personalmente a 23 misioneros cristianos, el guerrero brutal que nunca mostraba miedo, cayó de rodillas en medio de la plaza. Se llevó las manos a la cara y comenzó a llorar. No era un llanto normal, era un llanto convulsivo, desgarrador, como si algo dentro de él se hubiera quebrado completamente. Sus hombros temblaban, su cuerpo entero se sacudía. Uno de los ángeles, el más grande, se movió hacia él. Se detuvo a menos de 2 metros de distancia. Yusuf levantó la vista hacia la figura luminosa, y en ese momento su rostro cambió. La expresión de rabia y odio que siempre llevaba se transformó en terror absoluto mezclado con algo más, algo que parecía dolor, arrepentimiento, desesperación. Yusuf empezó a gritar algo en pastún. Rashid lo escuchó desde nuestra ventana y me tradujo. Está diciendo, perdóname, perdóname, he matado a gente inocente, he derramado sangre injusta, perdóname, perdóname. El ángel no respondió, simplemente permaneció allí, irradiando luz. Entonces ocurrió el segundo giro imposible. Las cadenas que ataban a los 14 prisioneros comenzaron a romperse. No fue como si alguien las cortara. Fue como si se desintegraran. Los eslabones metálicos literalmente se convirtieron en polvo y cayeron al suelo. Los prisioneros quedaron libres. Algunos se pusieron de pie, tambaleándose. Otros cayeron al suelo llorando. Amir, el adolescente de 15 años, se quitó las vendas de los ojos y miró hacia arriba, hacia los ángeles, con la boca abierta. La luz continuó pulsando durante exactamente 4 minutos más. Durante ese tiempo, nadie en la plaza se movió. Era como si el tiempo mismo se hubiera congelado. Los únicos sonidos eran el zumbido que emanaba de las figuras luminosas y el llanto de Qari Yusuf. Y entonces, tan súbitamente como habían aparecido, los ángeles comenzaron a ascender. Se elevaron lentamente hacia las nubes, manteniendo su formación circular. La luz se fue atenuando gradualmente. Las nubes empezaron a dispersarse, y en menos de 60 segundos, el cielo volvió a estar completamente despejado y azul, como si nada hubiera pasado. Pero todo había cambiado. Eran las 11:49 a.m. Bajé los binoculares. Mis manos temblaban tanto que casi los dejo caer. Me di vuelta. Las 11 personas en el cuarto estaban llorando, abrazándose, levantando las manos al cielo. «Tenemos que ir ahora», dije. «Rashid,
¿Tienes el vehículo listo? Sí. Vamos a sacar a los 14 de allá antes de que alguien reaccione. Bajamos las escaleras corriendo. Subimos a dos vehículos, el Toyota de Dawood y una camioneta Hilux vieja que pertenecía a la iglesia clandestina. Rashid, Dawood, yo y otros 3 hermanos afganos nos dirigimos hacia la plaza. El trayecto de 800 metros se sintió eterno. Mi corazón latía con tanta fuerza que me dolía el pecho. ¿Y si era una trampa? ¿Y si en cuanto llegáramos nos acribillarían? Pero seguimos adelante. Llegamos a la plaza a las 11:54 am. La escena era surreal. Había rifles tirados por todo el suelo. Algunos vehículos talibanes estaban abandonados con las puertas abiertas. La mayoría de la multitud había huido. Solo quedaban unas 30 personas y todas estaban sentadas o arrodilladas en el suelo, en shock absoluto. Algunos lloraban, otros simplemente miraban al vacío, y en el centro estaba Qari Yusuf, todavía de rodillas, con la cabeza agachada, sollozando. Los 14 prisioneros estaban agrupados en el centro de la plaza, abrazándose unos a otros. Cuando nos vieron llegar, Rashid saltó de la camioneta y corrió hacia ellos. Su esposa Laila lo vio y gritó su nombre. Se abrazaron y cayeron al suelo llorando. Habib, el cuñado de Rashid, sostenía a su hijo Amir, que temblaba como una hoja pero estaba vivo. Zainab, la mujer de 53 años que había sido golpeada, tenía el rostro hinchado pero estaba de pie, cantando un himno en dari con voz quebrada. «¡Rápido! ¡Súbanlos a los vehículos!», grité. Empezamos a ayudar a los 14 a subir. Algunos apenas podían caminar. Los deshidratados, golpeados, en shock, pero vivos, todos vivos. Cuando estábamos por terminar, escuché pasos detrás de mí. Me di vuelta. Qari Yusuf estaba caminando hacia nosotros. Mi cuerpo entero se tensó. Instintivamente di un paso atrás, pero Yusuf no llevaba ningún arma. Tenía las manos abiertas a los costados. Sus ojos estaban rojos e hinchados de tanto llorar. Su barba estaba mojada por las lágrimas. Se detuvo a 3 metros de distancia. «Por favor», dijo en pastún. Rashid tradujo. «Por favor, perdónenme». Nadie respondió. El silencio era absoluto. Yusuf cayó de rodillas otra vez. «He matado a hermanos de ustedes. He torturado. He causado dolor. He sido un monstruo. Pero lo que vi hoy me mostró que he estado en el lado equivocado. Su Dios es real. Su Dios es poderoso, y yo no tengo ninguna excusa». Se cubrió la cara con las manos y comenzó a llorar otra vez. Rashid me miró. Yo miré a los 14 prisioneros liberados. Laila, la esposa de Rashid, dio un paso al frente. Tenía sangre seca en la frente y moretones en los brazos, pero caminó directamente hacia Yusuf. Se arrodilló frente a él. «En el nombre de Jesús», dijo en pastún, «te perdono». Yusuf levantó la vista hacia ella con los ojos llenos de lágrimas. «¿Cómo puedes perdonarme? Porque Jesús me perdonó a mí primero». Entonces ocurrió algo que ninguno de nosotros esperaba. Habib, el hombre cuyo hijo adolescente estuvo a segundos de ser ejecutado, también caminó hacia Yusuf. Se arrodilló al lado de Laila. «Yo también te perdono». Uno por uno, los 14 prisioneros liberados se acercaron, algunos llorando, algunos temblando, pero todos vinieron. Formaron un círculo alrededor de Yusuf y juntos, con voces quebradas, dijeron: «Te perdonamos». Yusuf colapsó completamente. Cayó boca abajo en la tierra, sollozando sin control. Durante varios minutos no dijo nada, simplemente lloró. Finalmente levantó la cabeza y miró a Rashid. «Quiero seguir a Jesús. ¿Qué tengo que hacer?» Hermanos, les juro que en ese momento sentí la presencia de Dios tan fuerte en esa plaza que mis rodillas casi cedieron. Rashid se arrodilló junto a Yusuf. «Tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que creer que Jesús murió por ti en la cruz y resucitó al tercer día. Y tienes que pedirle que sea el Señor de tu vida».
Lo hago, dijo Yusuf inmediatamente. Lo hago. Jesús, perdóname. Sé mi Señor. Allí mismo, en medio de una plaza polvorienta en Kandahar, el hombre que había masacrado a 23 cristianos entregó su vida a Cristo. No fue el único. De las 30 personas que todavía estaban en la plaza, 18 se acercaron a nosotros en los siguientes 15 minutos. Todos dijeron lo mismo. Vimos algo que no puede ser explicado. Queremos conocer a su Dios. Les hablamos de Jesús. Les explicamos el Evangelio. Y allí mismo, 18 personas más aceptaron a Cristo, incluyendo a 2 de los tiradores que momentos antes estaban listos para ejecutar a los prisioneros. Pero sabíamos que no teníamos tiempo. En cualquier momento podían llegar refuerzos talibanes. Teníamos que salir de allí inmediatamente. Subimos a los 14 prisioneros liberados a los vehículos. Yusuf nos preguntó si podía venir con nosotros. Rashid me miró. Yo asentí. Sube. A las 12:17 p.m. salimos de la plaza de Maiwand. 2 vehículos llenos de exprisioneros, nuevos creyentes y el excomandante talibán que acababa de convertirse al cristianismo. El viaje de regreso fue tenso. Pasamos por 3 checkpoints. En cada uno, Yusuf tuvo que identificarse. Su nombre causaba pánico instantáneo entre los guardias que nos dejaban pasar sin hacer preguntas. Nadie sabía todavía lo que había ocurrido en la plaza. Llegamos a la casa segura de Rashid a las 2:40 p.m. Allí alimentamos a los 14. Les dimos agua, curamos sus heridas. Algunos tenían costillas fracturadas, otros infecciones en las muñecas por las cadenas. Amir, el adolescente, tenía una conmoción leve, pero todos iban a sobrevivir. Esa noche, Rashid me mostró algo en su teléfono. Era un video grabado por uno de los hombres que estaba en la plaza. Había logrado filmar los últimos 2 minutos del fenómeno antes de que su cámara se apagara misteriosamente. El video mostraba las figuras luminosas descendiendo, mostraba a Yusuf cayendo de rodillas, mostraba las cadenas desintegrándose y al final mostraba a los ángeles ascendiendo de nuevo hacia las nubes. «Hermano, este video ya está circulando», dijo Rashid. «En las próximas horas todo Afganistán va a saber lo que pasó». Tenía razón. Para el 18 de agosto, 2 días después, el video había sido visto más de 500.000 veces en redes sociales afganas. Los medios locales empezaron a reportar sobre el fenómeno inexplicable de Kandahar. Las versiones variaban. Algunos decían que fue un truco con drones, otros que fue una ilusión óptica masiva, otros que fue un arma psicológica estadounidense. Pero las personas que estuvieron allí sabían la verdad. En las siguientes 2 semanas, 37 personas más en Kandahar aceptaron a Cristo después de escuchar el testimonio de los testigos oculares. Se formaron 3 nuevas iglesias caseras. Y lo más impactante, Qari Yusuf comenzó a visitar secretamente a las familias de las 23 personas que él había matado, pidiéndoles perdón. 9 de esas familias lo perdonaron. 4 de ellas terminaron convirtiéndose al cristianismo después de ver el cambio radical en la vida de Yusuf. Pero hermanos, antes de contarles el resto de la historia, necesito pedirles algo. Si este testimonio te ha impactado, si lo que acabas de escuchar te ha movido, necesito que hagas 3 cosas ahora mismo. Primero, deja un comentario abajo. No importa si es corto, solo escribe «Dios es real» o «Amén», o comparte cómo te hizo sentir este testimonio. Cada comentario ayuda a que este video llegue a más personas que necesitan escuchar sobre el poder de Dios. Segundo, comparte este video. Mándalo a tu grupo de WhatsApp de la iglesia, a tu familia, a ese amigo que está pasando por un momento difícil y necesita ser recordado de que Dios todavía hace milagros hoy. Y tercero, suscríbete al canal y activa la campanita.
Tengo decenas de testimonios como este, historias reales de personas reales que han visto la mano de Dios moverse de formas sobrenaturales. Y cada semana subo contenido nuevo que va a fortalecer tu fe de maneras que no imaginas. Hazlo ahora, porque lo que viene es todavía más impactante. Ahora déjame contarte lo que pasó después. Durante los siguientes 6 meses viajé entre Colombia, Medio Oriente y Europa, coordinando ayuda humanitaria y redes de iglesias clandestinas. Me mantenía en contacto constante con Rashid vía mensajes encriptados. Los reportes que me llegaban desde Kandahar eran extraordinarios. Para octubre de 2017, 2 meses después del milagro, la red de iglesias caseras en Kandahar había crecido de 4 casas a 11 casas. Más de 180 personas se habían convertido al cristianismo, no por eventos masivos o campañas evangelísticas organizadas, sino por el testimonio de boca en boca de lo que había ocurrido en la plaza de Maiwand. Pero lo más impactante era la transformación de Qari Yusuf. El hombre que durante años fue el símbolo del terror talibán en la provincia, ahora dedicaba cada día a compartir su testimonio en secreto. Se cambió el nombre a Yusef, la versión árabe de José, como símbolo de su nueva vida. Se dejó crecer el cabello, se quitó el turbante negro y comenzó a estudiar la Biblia obsesivamente. Rashid me contó que Yusef memorizaba entre 5 y 10 versículos cada día, que oraba durante horas en la madrugada, que lloraba cada vez que leía sobre la crucifixión de Jesús, y que había empezado a escribir un libro manuscrito donde documentaba cada una de las 23 personas que había matado, con sus nombres, edades y las circunstancias de sus muertes. Pastor Mateo, me escribió Rashid en noviembre, Yusef me pidió que le preguntara si alguna vez puede ser usado por Dios después de todo lo que hizo. Le dije que el apóstol Pablo también fue un asesino de cristianos antes de convertirse. Pero él todavía lleva mucha culpa. Le respondí, dile a Yusef que lea 1 Timoteo 1:15-16. Dile que Jesús vino a salvar precisamente a los pecadores más grandes para que su misericordia sea evidente. Y dile que Dios tiene un propósito específico para él. No sabía en ese momento cuán proféticas serían esas palabras. En diciembre de 2017 recibí un mensaje urgente de Rashid. Hermano, necesito consejo. Yusef quiere bautizarse públicamente. Le dije que es demasiado peligroso. Los talibanes todavía lo están buscando porque desertó. Si lo encuentran, lo van a ejecutar. Pero él insiste en que quiere dar testimonio público. Le respondí, dile que ore durante una semana completa, que busque confirmación de Dios. Si después de una semana sigue sintiendo que debe hacerlo, entonces lo respaldamos. Una semana después, Rashid me escribió, hermano, va a hacer el bautismo. Dice que Dios le mostró en un sueño que debe hacerlo y que no debe tener miedo porque Jesús va a estar con él. El bautismo se realizó el 23 de diciembre de 2017 en una casa segura en las afueras de Kandahar. Asistieron 47 personas, todos nuevos creyentes de las iglesias caseras. Rashid bautizó a Yusef en una piscina inflable grande que habían llenado con agua. Rashid me mandó una foto. Mostraba a Yusef saliendo del agua con las manos levantadas, llorando, con una expresión de paz absoluta en su rostro. Detrás de él, los 47 creyentes tenían las manos levantadas también, adorando. Pero el día más peligroso todavía no había llegado. El 15 de enero de 2018, 4 meses y medio después del milagro, Yusef sintió que Dios le estaba diciendo que visitara a la familia de Hassan Durrani. Hassan Durrani había sido un misionero cristiano pakistaní de 31 años que trabajaba secretamente en Kandahar, enseñando inglés y compartiendo el Evangelio. En marzo de 2016, Qari Yusuf personalmente lo había secuestrado, torturado durante 3 días
y finalmente decapitado. El video de su ejecución había sido distribuido en redes extremistas como propaganda. La familia de Hassan todavía vivía en Kandahar, su viuda Amina, de 29 años, y sus dos hijas, Fátima, de 7 años, y Mariam, de 4 años. Yusef le dijo a Rashid que necesitaba pedirles perdón cara a cara. Rashid trató de disuadirlo. Hermano Yusef, esa familia probablemente te odia con todo su ser. Si vas allá pueden matarte. O peor, pueden llamar a los talibanes y entregarte. Pero Yusef insistió. Rashid, no puedo tener paz hasta que le pida perdón a esa mujer. Maté a su esposo, dejé a sus hijas sin padre. Si ella me mata, lo acepto. Pero necesito que sepa que el hombre que hizo eso ya no existe. Rashid finalmente aceptó acompañarlo. El 18 de enero fueron juntos a la casa de Amina. Era un edificio pequeño de adobe en un barrio pobre. Tocaron la puerta. Amina abrió. Estaba usando un hijab negro. Tenía ojeras profundas y se veía mucho mayor de sus 29 años. Cuando vio a Yusef, su rostro se puso pálido. «¡Tú!», dijo en urdú, «tú eres el que mató a mi Hassan». Yusef se arrodilló inmediatamente en la puerta. «Sí, fui yo, y he venido a pedirte perdón». Amina empezó a temblar. Sus dos hijas se asomaron detrás de ella mirando con ojos grandes y asustados. «¿Perdón?», dijo Amina con voz quebrada. «¿Perdón? ¿Crees que tu perdón me devuelve a mi esposo? ¿Crees que tu perdón alimenta a mis hijas?» «No», dijo Yusef, con lágrimas corriendo por su rostro. «No puedo deshacer lo que hice, no puedo traer a Hassan de vuelta, pero necesito que sepas que el hombre que hizo eso era un monstruo cegado por odio. Y ese hombre murió el día que vi el poder del Dios de Hassan manifestarse frente a mis ojos». Amina se quedó inmóvil, mirándolo. «¿De qué estás hablando?». Yusef le contó todo. Le habló del milagro en la plaza de Maiwand. Le describió los ángeles. Le explicó cómo había caído de rodillas y sentido como si algo se rompiera dentro de él. Le dijo que ahora seguía al mismo Jesús que Hassan seguía. Y le pidió perdón, una y otra vez. Cuando terminó de hablar, Amina estaba llorando. «Hassan oró por ti», dijo finalmente. «Durante los 3 días que lo torturaste, él oró por ti. Yo escuché las grabaciones que mandaste. En el video, antes de matarlo, él te miró y dijo, Jesús te ama, y yo te perdono. Yo he odiado esas palabras durante 2 años. No entendía cómo mi esposo podía perdonar al hombre que lo estaba torturando». Se cubrió la cara con las manos y sollozó. «Pero ahora lo entiendo. Hassan sabía que ibas a terminar aquí. Hassan sabía que Dios te iba a alcanzar». Yusef se quebró completamente. Se inclinó hasta tocar la tierra con la frente y lloró con gemidos profundos. Amina se arrodilló frente a él. Le puso una mano en el hombro. «En el nombre de Jesús y en memoria de mi esposo Hassan, te perdono». Hermanos, Rashid me contó que en ese momento sintió la presencia del Espíritu Santo tan fuerte en esa puerta que sus piernas casi cedieron. Yusef pasó los siguientes 3 meses ayudando económicamente a la familia de Hassan. Les dio todo el dinero que tenía ahorrado, $3,200 estadounidenses. Les consiguió contactos para que Amina pudiera vender sus tejidos artesanales. Y cada semana iba a visitarlas para jugar con las 2 niñas y contarles historias sobre su papá. Para abril de 2018, Amina y sus 2 hijas se habían unido a una de las iglesias caseras de Kandahar. Pero la historia todavía no termina. En mayo de 2018, Yusef tuvo un sueño. En el sueño veía una montaña árida al norte de Kandahar. En la cima de la montaña había una cruz de madera, y una voz le decía, «Aquí va a comenzar algo nuevo». Yusef le contó el sueño a Rashid. Rashid reconoció la montaña. Era una colina rocosa a unos 30 kilómetros de la ciudad, un lugar abandonado que nadie visitaba. «¿Crees que Dios te está diciendo que vayas allá?», preguntó Rashid. «Sí».
El 17 de mayo de 2018, Yusef, Rashid y otros 5 hermanos viajaron a esa montaña. Subieron hasta la cima, y allí, en un lugar desolado donde solo había rocas y polvo, plantaron una cruz de madera de 2 metros de altura que habían construido ellos mismos. Oraron durante 2 horas. Le pidieron a Dios que usara ese lugar para su gloria, y bajaron. 2 semanas después, un pastor de ovejas afgano que buscaba a 3 cabras perdidas subió a esa montaña. Encontró la cruz. Se arrodilló frente a ella, conmovido por algo que no podía explicar. Y cuando bajó, le contó a su familia sobre la cruz misteriosa en la montaña. La historia se corrió. En las siguientes semanas, otras personas comenzaron a subir la montaña por curiosidad. Algunos dejaban flores, otros dejaban notas con oraciones escritas a mano, y varios terminaron entregando sus vidas a Cristo después de experimentar algo sobrenatural en aquel lugar. Para agosto de 2018, un año después del milagro original, se había formado una iglesia casera en la base de esa montaña. Tenía 23 miembros, y el líder era Yusef, el excomandante talibán que ahora dedicaba su vida a predicar el evangelio del hombre que alguna vez persiguió. Yo visité Kandahar en septiembre de 2018. Fue un viaje peligroso y tuve que usar documentos falsos otra vez, pero necesitaba ver con mis propios ojos lo que Dios había hecho. Rashid me llevó a una reunión secreta donde había 67 creyentes reunidos en el sótano de una casa. Algunos tenían entre 18 y 25 años. Otros eran familias completas. Había ex-talibanes, ex-traficantes, ex-prostitutas, personas de todo tipo de trasfondos, y allí estaba Yusef, al frente, enseñando sobre el perdón de Dios con una pasión que nunca había visto en nadie. Después de la reunión, hablé con él en privado. Yusef, ¿cómo es posible que Dios te haya transformado tan radicalmente? Él sonrió. Tenía cicatrices en el rostro, marcas de décadas de guerra, pero sus ojos tenían una luz que no estaba allí antes. Pastor Mateo, yo maté a 23 personas porque creía que estaba sirviendo a Dios. Pero el día que vi a los verdaderos ángeles de Dios descender del cielo para proteger a sus hijos, supe que había estado en el lado equivocado toda mi vida. Y desde ese momento decidí que voy a dedicar el resto de mis días a deshacer el daño que hice, un alma a la vez. ¿No tienes miedo de que los talibanes te encuentren? Todos los días tengo miedo. Pero Jesús dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Si muero predicando su nombre, muero feliz. Hermanos, ese hombre que alguna vez fue el terror de Kandahar, ahora era un guerrero de Cristo. Antes de irme de Afganistán, Rashid me llevó de vuelta a la plaza de Maiwan. Era de noche. La plaza estaba vacía. Había una luna creciente en el cielo y se escuchaban perros ladrando a lo lejos. Nos quedamos parados en el centro, en el mismo lugar donde los 14 prisioneros estuvieron encadenados. «Hermano, ¿tú crees que va a volver a pasar?», preguntó Rashid. «¿Qué cosa?». «Otro milagro como ese, ángeles descendiendo del cielo». Me quedé pensando unos segundos. «No lo sé, pero lo que sí sé es que Dios sigue siendo el mismo. Y cuando sus hijos están en peligro extremo, Él siempre responde. Tal vez no siempre con ángeles visibles, pero siempre responde». Rashid asintió. Ese día cambió mi fe para siempre. Antes yo creía en Dios porque me lo enseñaron. Ahora creo en Él porque lo vi actuar. Esa noche volé de regreso a Colombia, pero mi corazón se quedó en Kandahar con esos hermanos valientes que arriesgaban sus vidas cada día para seguir a Jesús en una de las naciones más peligrosas del mundo para los cristianos. Ahora, antes de terminar este testimonio, quiero pedirte algo más. Déjame un comentario ahora mismo. Cuéntame, ¿alguna vez has experimentado un milagro de Dios en tu vida?
o conoces a alguien que lo haya experimentado, comparte tu historia. Cada testimonio fortalece la fe de otros hermanos. Y si todavía no estás suscrito al canal, ¿qué estás esperando? Suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Cada semana subo testimonios reales como este que van a edificar tu fe de maneras poderosas. También déjame en los comentarios qué otros testimonios te gustaría escuchar. ¿Quieres historias de milagros médicos, de liberaciones sobrenaturales, de provisión divina en momentos imposibles? Dímelo y lo tomaré en cuenta para los próximos videos. Hazlo ahora, porque te voy a contar el final de esta historia y no te lo puedes perder. En marzo de 2020, cuando la pandemia de COVID-19 comenzó a extenderse por el mundo, Afganistán entró en un caos aún mayor. Los hospitales colapsaron. No había medicinas. Miles de personas morían sin atención médica. Las iglesias caseras de Kandahar se organizaron. Usando los contactos de su red humanitaria, consiguieron mascarillas, guantes, desinfectante y medicinas básicas. Y comenzaron a distribuirlos gratuitamente en los barrios más pobres, sin importar si las personas eran musulmanas, hindúes o cristianas. Yusef lideró uno de los equipos de distribución. Durante 8 meses, él y otros 15 creyentes visitaron casa por casa, entregando suministros y orando por los enfermos. Rashid me contó que en ese período, 142 personas aceptaron a Cristo después de recibir ayuda de los equipos cristianos. Muchos dijeron lo mismo: ustedes son los únicos que vinieron a ayudarnos cuando nadie más lo hizo. En agosto de 2021 ocurrió lo que todos temíamos. Los talibanes retomaron el control de Afganistán después de la retirada de las tropas estadounidenses. Kandahar fue una de las primeras ciudades en caer. Los primeros días fueron de pánico absoluto. Los talibanes comenzaron a buscar activamente a cristianos, colaboradores extranjeros y desertores. Publicaron listas de nombres. Hacían redadas casa por casa. El nombre de Qari Yusuf estaba en lo alto de la lista de traidores buscados. Rashid me escribió desesperado: «Hermano, están buscando a Yusef. Necesita salir del país ahora». Yo activé todos mis contactos. Llamé a organizaciones humanitarias internacionales, hablé con embajadas, traté de conseguir una evacuación de emergencia. Pero las fronteras estaban cerradas, los vuelos estaban saturados, los caminos bloqueados. No había forma de sacarlo. El 27 de agosto de 2021 recibí el mensaje que más temía: «Hermano, encontraron a Yusef». Mi corazón se detuvo. ¿Está vivo? Sí. Lo tienen retenido. Van a hacer un juicio público mañana. Pastor, van a ejecutarlo. Esa noche no dormí. Oré durante horas. Le pedí a Dios otro milagro. Le rogué que interviniera otra vez, como lo había hecho 4 años antes en la plaza de Maiwand. El 28 de agosto esperé noticias todo el día. No llegó ningún mensaje de Rashid. A las 8:47 p.m. finalmente sonó mi teléfono. Era Rashid. «Hermano, no vas a creer lo que pasó. ¿Está vivo?» «Sí, está vivo. Y libre». No podía hablar. Solo escuchaba, con lágrimas corriendo por mi rostro. Rashid me contó. Lo llevaron a un juicio público en una mezquita. Había como 300 personas. El líder talibán local, un comandante llamado Hafiz Mahmud, estaba presidiendo. Leyó en voz alta todos los crímenes de Yusef: deserción, apostasía, colaboración con cristianos. La sentencia era obvia: ejecución inmediata. Pero antes de dar la sentencia final, Hafiz preguntó si alguien quería hablar en defensa del acusado. Nadie respondió. ¿Quién iba a defender a un traidor? Entonces, hermano, algo increíble pasó. Una mujer se puso de pie en la parte de atrás de la mezquita. Era Amina, la viuda de Hassan Durrani, la mujer cuyo esposo Yusef había decapitado 5 años antes.
Caminó hacia el frente. Los talibanes estaban confundidos. Una mujer no debería hablar en un juicio público, pero ella siguió caminando. Se paró frente a Hafiz y dijo en voz alta: «Este hombre mató a mi esposo hace 5 años. Me dejó viuda con 2 hijas pequeñas. Si alguien tiene derecho a pedir su muerte, soy yo». La multitud murmuró. Hafiz asintió. «Entonces, ¿pide su ejecución?» «No», dijo Amina. «Pido su liberación». El silencio fue absoluto. «¿Por qué?», preguntó Hafiz, visiblemente confundido. «Porque hace 3 años este hombre vino a mi casa, cayó de rodillas y me pidió perdón. Me dio todo su dinero para alimentar a mis hijas. Ha cuidado de nosotras como si fuéramos su propia familia. El hombre que mató a mi esposo ya no existe. El hombre que está aquí es diferente. Y en memoria de mi esposo Hassan, quien perdonó a este hombre antes de morir, yo también lo perdono y pido su liberación». Hafiz la miró fijamente durante varios segundos. Luego miró a Yusef. «¿Es esto verdad?» «Sí», dijo Yusef. «Todo es verdad». «¿Y ahora eres cristiano?» «Sí». La multitud explotó en gritos. Algunos pedían su ejecución inmediata, pero Hafiz levantó la mano para pedir silencio. «He escuchado», dijo Hafiz, «historias sobre un milagro que ocurrió hace 4 años en la plaza de Maiwand. Dicen que ángeles descendieron del cielo. Dicen que este hombre cayó de rodillas y cambió completamente. Yo no creo en esas historias, pero...» Hizo una pausa. «Pero si una viuda puede perdonar al asesino de su esposo, entonces hay algo en su religión que yo no entiendo, y no voy a ejecutar a un hombre que ha sido perdonado por su víctima». Hafiz golpeó su bastón contra el suelo. «Yusef, tienes 24 horas para salir de Kandahar. Si te vuelvo a ver aquí, te mataré, pero por ahora eres libre». Hermanos, cuando Rashid terminó de contarme eso, yo caí de rodillas en mi oficina en Colombia y lloré de gratitud. Dios había vuelto a hacer un milagro, no con ángeles visibles esta vez, pero con algo igual de poderoso, el perdón de una viuda quebrantada que eligió mostrar misericordia en lugar de venganza. Yusef salió de Kandahar esa misma noche. Con la ayuda de la red clandestina de iglesias, cruzó la frontera hacia Pakistán. Desde allí fue trasladado a Turquía. Y finalmente, en diciembre de 2021, llegó como refugiado a los Estados Unidos. Hoy, en febrero de 2026, Yusef vive en una ciudad del Medio Oeste estadounidense. Trabaja en una fábrica durante el día y por las noches lidera un ministerio que alcanza a refugiados afganos en su comunidad. Ha compartido su testimonio en más de 30 iglesias y su historia ha sido instrumental en la conversión de 17 refugiados musulmanes que ahora siguen a Cristo. La última vez que hablé con él fue hace 3 semanas por videollamada. Le pregunté: «Yusef, cuando miras hacia atrás a todo lo que pasó desde aquel día en la plaza de Maiwand, ¿qué es lo que más te impacta?». Él sonrió, con esa misma luz en sus ojos que vi 4 años antes en Kandahar. «Pastor Mateo, lo que más me impacta es que Dios usó a un asesino como yo para mostrar su poder. Yo no merecía misericordia, yo no merecía perdón, yo no merecía una segunda oportunidad, pero Dios me la dio de todas formas. Y eso me demuestra que no hay nadie, absolutamente nadie, que esté más allá del alcance de su amor». Hizo una pausa. «Y pastor, hay algo más que quiero que sepas. ¿Recuerdas a Amir, el adolescente de 15 años que iba a ser ejecutado?» «Sí». «Ahora tiene 23 años. Está estudiando teología en una escuela bíblica en Turquía. Y me escribió hace un mes diciéndome que cuando termine sus estudios quiere regresar a Afganistán para plantar iglesias clandestinas». Los ojos de Yusef se llenaron de lágrimas. «Ese niño que estuve a segundos de matar ahora va a ser un plantador de iglesias. ¿Puedes entender la grandeza de Dios en eso?». Hermanos, yo también lloré cuando escuché eso.
Porque esa es la historia del Evangelio. Dios toma lo que estaba muerto y lo resucita. Toma lo que estaba roto y lo restaura. Toma a los asesinos y los convierte en misioneros. Toma a las víctimas y las convierte en vencedores. Y hermanos, escúchame bien. El mismo Dios que hizo un milagro en la plaza de Maiwand en agosto de 2017 sigue siendo el mismo Dios hoy. Él puede intervenir en tu situación. Él puede cambiar a esa persona que parece imposible de cambiar. Él puede liberarte de ese problema que parece no tener solución. Él puede sanarte de esa enfermedad que los doctores dijeron que era terminal. Él puede restaurar ese matrimonio que parecía destinado al divorcio. Él puede proveer ese dinero que necesitas desesperadamente. Él puede proteger a tus hijos del peligro. Él puede abrir esas puertas que han estado cerradas durante años, porque Él es el Dios de lo imposible. Y cuando sus hijos claman a Él con fe genuina, Él responde, tal vez no siempre de la forma que esperamos, tal vez no siempre en el tiempo que queremos, pero Él siempre, siempre responde. La Biblia dice en Jeremías 33:3, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermanos, yo vi con mis propios ojos cosas grandes y ocultas aquel día en Kandahar. Vi el poder de Dios manifestarse de una forma que desafió toda lógica humana. Y desde ese día, mi fe nunca ha sido la misma. Oro para que este testimonio haya hecho lo mismo en tu vida. Si estás pasando por un momento difícil ahora mismo, si sientes que no hay salida, si el enemigo te tiene rodeado, quiero que recuerdes algo. Dios tiene ejércitos angelicales a su disposición, y cuando Él decide enviarlos, ninguna fuerza en la tierra puede detenerlos. Así que sigue orando, sigue creyendo, sigue confiando, porque tu milagro viene en camino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.